Padre precioso, Señor, en esta hora estamos delante tuyo, Señor. Nos reunimos en esta noche para darte gloria, honra y adoración. Solamente tú eres merecedor, Padre precioso, de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra. Venimos a ti, Señor, como un solo cuerpo para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor. Clamamos que tu presencia sea manifestándose, Señor, en nuestras vidas en esta noche, que tu presencia sea dirigiéndonos, que tu presencia sea, Señor, guiándonos, que seas tocando a cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus respectivos lugares, Señor, en sus hogares. Padre, tócales, ministra sus vidas, Señor. Trae una palabra, Señor, esta noche a nuestras vidas. Inquieta nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias porque sabemos que tú eres grande, que tú eres maravilloso, que tú eres fiel, que tú eres verdadero, Señor. Gracias te damos. Ahora mismo, Señor, nos disponemos para adorarte, para bendecir tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Esta noche queremos saludarle, Dios le bendiga. Le mandamos un fuerte abrazo en este momento. Y antes de iniciar, queremos leer una porción de la palabra en el Salmo 84. Dice en el Salmo 84, versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. 11. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Queremos dejarle, mi amado hermano, esta pequeña porción de la palabra para que meditemos. En estos momentos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en que hemos tenido que estar encerrados en nuestras casas, para muchos quizás ha sido un poco difícil. Pero la palabra de Dios nos dice, y me centro en el versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Él es quien nos guarda, Él es quien nos sostiene, Él es quien nos levanta cada mañana, Él es quien permite que salga el sol sobre nuestras vidas. Él es el que trae la paz que necesitamos. Él es el que permite que nada nos falte. Dice, gracia y gloria dará Jehová. Eso es lo que Él hace con nosotros. Es nuestro proveedor, nuestro sustento. Él es el que nos mantiene y nos da la fortaleza que necesitamos en esta época. No quitará el bien a los que andan en integridad. Esta es una invitación, mi amado hermano, para que vivamos la palabra de Dios, para que vivamos todos los días de nuestra vida constantemente haciendo su voluntad, viviendo en integridad. No somos perfectos, pero si nos esforzamos cada día un poquito más para vivir una vida en santidad y una vida agradable delante de Dios, para presentarnos como esa ofrenda de olor fragante delante de su presencia, sé que Dios va a estar agradado y va a estar aún más rodeándonos con su amor y con su infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, y en estos momentos nos disponemos a adorarte, nos disponemos a darte gloria, a darte honra, a darte adoración, Señor. Gracias te damos, bendito Rey. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Señor. Estamos, Señor, adorando tu nombre, Señor. Nos hemos puesto de acuerdo, Señor, para exaltar en este momento tu nombre, para adorarte. Señor, nos hemos unido a este pueblo en los diferentes lugares, Señor. Estas personas que están en este momento allí conectadas, Señor, en sus casas, aquellos que están en otras ciudades, en Ibagué, Señor, aquellos que están
Señor, en el Chocó, aquellas otras personas, Señor, allí en Boyacá, y todos aquellos, Señor, que desde diferentes lugares se están uniendo, Señor, para adorar tu nombre. Tenemos algo en común, Señor, y es que vamos a adorarte a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos unirnos en adoración para ti, Señor, para entregarte la mejor ofrenda, y por eso pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, para que podamos darte lo mejor. Ayúdanos en nuestra debilidad, como dice Romanos 8, que tú eres el que nos ayudas. En el nombre de Jesús. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al ver de tu gran trono me postraré hoy a ti. Reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Muy cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo cerca de ti. Quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo. Tu amor.
Jesús, mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, nos rendimos delante de ti, Señor. Nos rendimos delante de tu presencia, Señor. Queremos estar siempre cerca a ti, Señor. Siempre contemplando tu hermosura. Siempre atentos a escuchar tu voluntad. Siempre dispuestos a servirte a ti con todas nuestras fuerzas, Señor. Queremos estar ahí, Señor. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy sufrir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón quiero ser fiel. Fallarte más, ayúdame Dios, mi Señor, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Levanto mis manos, oh, estamos adorándote. Presencia, un toque especial para mí. Que pueda hoy sufrir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame Dios, mi Señor, en mi debilidad fuerte seré. Con todo mi corazón, con todo mi corazón, dile: yo quiero ser fiel. No quiero fallarte más. No quiero fallarte más. Ayúdame Dios, mi Señor, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Si queremos ser fieles a ti, Señor, queremos ser fuertes. Queremos estar fortalecidos en tu presencia, aferrados a tu manto, Señor, aferrados a ti, Señor. No queremos fallarte más. Yo quiero que levantes tu voz allí en casa y le digas: Señor, no quiero fallarte más. Señor, yo sé que a ti te agrada una vida en santidad. Por eso queremos tomar esas decisiones de vivir mejor para ti. No queremos fallarte más. No queremos fallarte más. Ayúdanos. Ayúdanos a ser personas radicales, Señor. A ser personas que cumplamos delante de ti. A ser personas aferradas a ti, Señor. No queremos
fallarte, no queremos dejarnos llevar de nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Dios. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, mi Señor, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Amén, gloria a Jesús. Damos toda gloria a ti, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres el motivo, Señor, de nuestro cántico, Señor. Gloria a Dios. Vamos ahora a exaltar el nombre del Señor. Vamos a glorificar. Vamos a bendecir su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a glorificarle porque solamente Él es nuestro alimento. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor, el Hijo de Dios y el gran yo soy. Solo Cristo tiene solo Cristo tiene para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida. Solo Cristo tiene para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene solo Cristo tiene para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Un pan de vida es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y ahora vamos a pedirle al Señor que Él sea abriendo los cielos. Amén. Cuando el Señor abre los cielos, entonces la bendición se derrama. Amén. Él abre los cielos y la gloria de Dios se extiende donde quiera que estemos. Por eso hay que pedirle al Señor, alabándolo en fiesta, diciendo: Señor, abra tus cielos, derrama esa gloria sobrenatural. Amén. Abre tus cielos, derrama el fuego de tu espíritu, Dios. Abre tus cielos, derrama el fuego de tu espíritu, Dios. Tu amor es tan grande que llega hasta el cielo, grande es tu bondad. Tu amor es tan grande que llega hasta el cielo. Y no
es tu bondad, tu amor es tan grande, grande es tu bondad. Y no hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, nadie tan maravilloso como tú. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, nadie tan maravilloso como tú. No hay otro, 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 no hay otro. Y no hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, nadie tan maravilloso como tú. No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, nadie tan maravilloso como tú. No hay otro. ¿Cómo declárenlo? No hay otro, Señor. Y no hay otro, no hay otro. No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios. No hay otro, no hay otro Dios. Amén. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Allí en su casa, denle también un aplauso al Señor. Amén. Denle un aplauso a Él, crea que Él está en todo lugar. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. Y sabe, lo más bonito es que entender que Él está donde hay 2 o 3. Amén. Bueno, como les decía, seguimos entonces alabando el nombre del Señor. Me gozo mucho de saber que podemos seguir compartiendo la palabra, podemos seguir congregándonos de forma virtual prácticamente, pero seguimos cumpliendo la palabra, seguimos alimentándonos. Y algo muy importante es que allí donde usted está, en su casa, puede seguir teniendo comunión con Dios. Puede seguir teniendo la presencia de Dios, puede seguir exaltándolo, adorándolo como estamos haciéndolo en este momento, y eso es una bendición. Sabemos que tenemos esas cápsulas de fe en la cual invitamos a todo aquel que puede verlas, ¿cierto? Las estamos enviando a las 12, ¿cierto? A las 12 del mediodía, los días lunes, miércoles, viernes y sábado. Amén. Esos días estamos enviando una poderosa cápsula de fe. La idea es, ¿cierto?, que usted la tome y que haga efecto de fe en su vida, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, qué maravilloso, también estamos en estos cultos virtuales. Como les dije, Dios está también allí en sus casas. Amén. Tenemos que estar apercibidos en todo momento. Es tiempo de buscar de Dios. No es tiempo para que digamos que vamos a descansar. No, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de estar ahí en la brecha. Es tiempo de esforzarnos, de caminar, de buscar, de conectarnos cada vez que haya servicio, porque todo esto lo está mirando Dios, y de acuerdo a lo que el Señor está mirando, está probándonos y también está verificando si usted puede recibir más o no. Amén. Eso es algo muy importante. Si usted está siendo fiel en lo poco, dice la palabra de Dios, el que es fiel en lo poco, Dios lo recompensará en lo mucho. Si usted en lo poco, que tal vez quiera decir estas transmisiones, si usted en lo poco está siendo infiel, pues déjeme decirle que probablemente Dios no le va a entregar lo mucho. Amén. Entonces ahora sí vamos a darle paso a la palabra del Señor. Vamos a orar para recibir esta palabra, y quiero pedirles allí rápido que tomen su Biblia y vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias una vez más por darme este privilegio, Señor, de ser un instrumento en tus manos para llevar esta palabra a tus hijos. Gracias porque aunque no soy merecedor,
a ti te plació que pudieras ser esa persona para llevar el pan, Señor, a tus hijos. Gracias por esa bendición que nos has dado, porque es una bendición maravillosa, Señor, que nos has dado de poder ser instrumentos en tus manos para llevar ese alimento espiritual, para guiar a tus hijos y también a los que se están acercando a ti a través de estos medios. Muchas gracias. Pido para que tu palabra llegue a cada persona, les toque el corazón, abra el entendimiento y esta palabra corra, fluya en cada hogar y sea glorificada y sea como una semilla que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer la primera resurrección que hizo nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, esa es la primera resurrección que hizo el Señor. Resurrección quiere decir que una persona murió y el Señor le dio vida nuevamente. Pero esa es la primera. La palabra de Dios menciona también otra resurrección, como la de la segunda, que fue la de la hija de Jairo, ¿cierto? Y menciona la resurrección de Lázaro. Entonces aquí vemos la primera. En Lucas 7, versículo 11 dice la palabra del Señor: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Qué caso tan maravilloso. Naín quiere decir belleza o prado deleitoso. Eso quiere decir Naín, la ciudad a la cual el Señor iba. Naín fue una ciudad que realmente el Señor no visitó constantemente. Realmente fue solo el propósito de Dios allí en esta ocasión. Naín casi no es mencionada, usted no la vuelve a escuchar por ahí, pero aquí en este caso nos interesa saber el Señor, o cómo se llamaba esa ciudad, ¿cierto? ¿Qué significaba y por qué Dios también pasa por allí, ¿cierto? ¿Por qué llega y por qué hace esta primera resurrección precisamente allí? Naín entonces significa belleza, prado deleitoso, o también serenidad, calma. ¿A cuánto no nos gusta eso, cierto? Nos gusta escuchar belleza, nos gusta escuchar serenidad, calma, prado, deleite, ¿cierto? Todo eso es algo muy bonito. Bien, Dios iba con o más bien Jesús, ¿cierto? Iba en forma con todos sus discípulos. Bueno, aquí realmente la palabra me menciona que iban algunos, ¿cierto? Muchos más bien de sus discípulos, o sea que probablemente habían unos que habían faltado, pero dice que hubo una gran multitud que iba. Eso sí es algo maravilloso, iba con una gran multitud. Así que aquí lo primero que vemos es que Dios hace como Él quiere, Dios hace como Él obra, como Él quiere hacer. Había llegado de sanar
a un siervo de un centurión. ¿Y cómo lo había sanado? Sencillamente le había dicho a él, ve, miró la fe que tenía este centurión, y el Señor le dice, o más bien él se regocija de ver la fe que tenía este centurión, porque él le dice, di la palabra y mi criado sanará. Así que el Señor le dice, ve, conforme a esto se ha hecho, ¿cierto? Y él va a su casa y encuentra a su criado sano. Ahora, ¿por qué menciono el caso del criado? Porque era algo que él había hecho antes de hacer este milagro, y ver cómo lo hace de diferentes maneras. En el caso del siervo del centurión, no había mucha gente viendo este milagro. Probablemente apenas unas pocas personas llegaron y se gozaron de este milagro de sanidad que Dios había hecho. Probablemente muy poquitas personas. Él simplemente da la palabra y ya no se vuelve a mencionar. Usted mira al final del capítulo 7 y sencillamente solo dice que fue sano. Pero esta palabra termina de otra manera, termina diciendo que la fama de él se extendió. Vemos cómo Dios actúa de diferente. En algunos momentos lo hace solamente para que algunos glorifiquen el nombre del Señor, pero en otras para que cientos y miles de personas le conozcan. Entonces Dios puede obrar de cualquier manera, y eso es lo primero. Dios hace como Él quiere. Ahora, aquí podemos ver también algo muy importante, y lo que se ve son dos multitudes. La primera es una caravana, la cual lidera Jesús. Es especial que el versículo 1 menciona que Jesús iba con sus discípulos y una gran multitud. Así que iba una caravana, y yo le podría llamar una caravana de vida, porque iban con el autor de la vida, iba Jesús. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que iba la caravana de la vida. En esta caravana probablemente las personas estaban hablando de las maravillas que estaban viendo. Todos los de la multitud iban diciendo, tan maravilloso, como Dios sanó, como Dios libertó, ¿cierto? Ellos iban diciendo todo el tiempo las maravillas del Señor, e iban hablando del poder, e iban hablando de todo lo que nuestro Señor Jesús estaba haciendo. La multitud iba a la expectativa de ver y de seguir experimentando cosas grandes, pero iban realmente hablando de vida, hablando de esperanza, hablando de regocijo, mientras el contraste es que venía otra caravana, según el versículo 12, una caravana donde había muerte, una caravana donde había tristeza, donde había dolor, donde había tal vez personas diciendo, Dios, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Probablemente había gente que decía, no entiendo, Dios, por qué hace esto con esta viuda. Hace tal vez pocos años había perdido a su esposo porque dice que era viuda, y ahora esta mujer perdía a su hijo. Así que yo creo que las personas iban hablando, iban diciendo, pobre señora, pobrecita, ay, hace poco que perdió a su esposo y ahora mire lo único que le quedaba. Probablemente la gente iba hablando, iban diciendo, y algunos iban llorando porque algunos iban sintiendo lástima, otros iban sintiendo pesar. Pero esta caravana era una caravana de muerte, era una caravana de tristeza, era una caravana probablemente de personas que se estaban quejando contra Dios, porque estaban probablemente diciendo, Señor, pero tú ¿por qué eres tan injusto? ¿Por qué le quitaste el esposo hace unos años y ahora le quitas lo único que tenía, que era su hijo? Entonces vemos que estas dos caravanas van en contraste y se encuentran, ¿cierto? Se encuentran allí, el Señor encuentra esta caravana. Dice el versículo 13, dice que cuando el Señor la vio, amén, cuando vio a la mujer, cuando vio a esta viuda, dice que se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces tenemos que ir resaltando, si usted está tomando allí notas, tenemos que ir resaltando algunas cosas. Como les dije, había una caravana que estaba ocupada en las tristezas, en la muerte, en cómo ayudar a esa persona que había quedado. Pero había otra caravana que podríamos decir estaba ocupada en lo sobrenatural,
porque iban siguiendo a Jesús, querían ver los milagros, estaban sedientos de las maravillas de Dios. Dios encuentra esta caravana, y algo que tenemos que mencionar antes de seguir es que el tiempo de Dios es perfecto. Porque si hubiese salido este funeral 30 minutos antes o 30 minutos después, probablemente no se hubieran encontrado con el Señor. El tiempo de Dios es perfecto. Precisamente cuando vienen con la multitud, cuando van caminando, es que Dios permite que salga al mismo tiempo la caravana que llevaban el muerto. Eso nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto. Dios todo lo tiene bajo control, a Él no se le escapa nada. El tiempo de Dios es tiempo perfecto. Esto para que la iglesia entendamos que Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Es algo maravilloso. Ahora, el versículo 13 nos dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y esto nos enseña que nosotros tenemos que dejarnos ver por el Señor. Amén, eso es algo muy importante. Y alguien dirá, bueno, ¿cómo así? Ese dejarnos ver por el Señor es porque algunas personas están escondiéndose de Dios. Es porque algunas personas hoy en día están tratando de escapar de Dios. Están tratando de no mencionarlo. Hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque le hago morcillas al enemigo y todas estas cosas, y se esconden de Dios y no quieren dejarse ver de Dios. Esta mujer se dejó ver de Dios, y por dejarse ver sigue un proceso para recibir este milagro que Dios hace. Así que otro punto que usted puede anotar ahí es: déjate ver por el Señor. Amén, déjate ver por el Señor. Quiere decir que saquemos tiempo para estar con Él. Quiere decir que le busquemos. Quiere decir que estemos conectados aquí por las redes, que estemos allí participando de los ayunos que estamos haciendo en las mañanas por el grupo de WhatsApp. Eso es dejarse ver. Amén, es dejarse ver. Como cuando un amigo le dice al otro, oiga, déjese ver, ¿cierto? Y le está diciendo en otras palabras que gaste o algo similar, ¿cierto? Déjese ver significa muchas cosas. Aquí dice que el Señor vio a esta mujer, ¿cierto? Pero vamos a ver algunas citas que tienen que ver con ese dejar ver, que me llaman la atención en Salmos capítulo 14:2. Y hay una cita muy paralela a esta, que es el Salmo 53:2. Dicen exactamente lo mismo. Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la otra cita dice similar, solo que cambia la palabra de Jehová a el Señor. O sea, hay un juego de palabras. En uno dice Dios, en otro dice el Señor, dejándonos ver las dos formas de mirar a Dios. A veces lo vemos solamente como Dios, ¿cierto? A veces usted tiene en cuenta, sí, Dios existe, sí, yo creo que Dios es real, pero la otra dice el Señor, que quiere decir cuando nosotros nos sometemos al señorío de Dios. O sea, dejamos que Él sea el que nos ordene, dejamos que Él sea el que tenga su plan y haga las cosas que quiere hacer con nuestras vidas. Entonces Dios colocó dos versículos muy similares para decirnos algo muy importante. Él quiere ser realmente el Señor de nuestras vidas. Y dice ahí que Él ve desde los cielos, y lo que quería era poner sus ojos sobre alguien que fuera entendido en buscar a Dios. Eso era lo que Él quería, poner sus ojos sobre alguien que entendiera que estos tiempos son para buscar de Dios. Amén, es algo maravilloso. Así que déjese ver representa muchas cosas. Quiere decir que cuando Dios está mirando hacia la humanidad, Él también está mirando por todo lado a ver dónde hay alguien entendido, alguien que se deje ver buscando de Dios, alguien que logre entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos, y que no solamente lo entienda, sino que actúe conforme a lo que Dios quiere que actuemos. Amén. Eso es algo maravilloso. Y ahí me dice la palabra, también en ese versículo, ¿cierto? Que se compadeció
de ella, tuvo compasión. Algo muy importante es que el Señor tuvo también un acercamiento, porque esto nos tiene que enseñar a nosotros que el Señor no está lejos, Él está cerca. Él está cerca. Hay personas que lo ven y dicen: sí, yo sé que Dios existe, Él está por allí arriba, y como que lo ven tan alto que piensan que Dios no se puede acercar. Pero la palabra del Señor me enseña que Él está muy cerca a nosotros, que Él está allí, que si usted en la casa dispone su corazón, se humilla, Él va a estar ahí para ministrarle. Eso es. Dios quiere que entendamos que Él está muy cerca. Ya no lo veas lejos. Sí, Él es Dios todopoderoso, pero Él es tan maravilloso y nos ama tanto que Él se ha acercado a nosotros. Se ha acercado hasta lo más que puede, y es que hasta en nuestro cuarto, hasta en cualquier lugar, Él está con nosotros. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y Dios se busca, o más bien tiene, según este versículo, se compadece. Así es el Señor. Dios es un Dios que se compadece. Pero me gusta este versículo 13, porque si nos ponemos a analizar, esta mujer, en ese tiempo que iba viuda, que estaba en un funeral, lo más probable, conforme a las costumbres de este tiempo, es que ella iba bien tapada. Si al caso se le veían los ojos, porque ellos tenían velos y todo era de luto. Y entonces, ¿cómo es que el Señor la vio? ¿Y cómo es que el Señor tiene misericordia? Es porque dice la palabra que el Señor conoce nuestros pensamientos. Él sabe todo lo que hemos vivido. ¿Quién le dijo al Señor que esta mujer era viuda? ¿Quién le dijo al Señor que este hijo era el hijo único? ¿Cómo es que Él se compadece? Porque realmente Dios todo lo conoce. Y Dios se compadeció porque Él alcanzaba a ver todo lo que había vivido esta mujer. Él lo alcanzaba a ver. Él podía ver más allá. Él no solamente veía a la mujer llorando y la multitud detrás. No, Él podía ver todo lo que había pasado esta mujer. Y probablemente unos momentos antes, esta mujer estaba llorando y probablemente le estaba diciendo a Dios que por qué había tomado la decisión de llevarse a este hijo, que era lo único que le quedaba. Y probablemente en medio de su lloro, de su lamento, de todo esto, estaba pidiéndole una explicación a Dios, diciéndole: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tomaste todo esto? Pero Dios se compadeció, y cuando dice que Él se compadeció, es porque la actitud de ella era una actitud correcta. En medio de todo, probablemente le decía: Señor, pero tú eres el dueño de la vida, y tú sabes por qué lo hiciste. Y probablemente lloraba y decía: Señor, si tú tomaste esa decisión, yo no soy quien para decirte. Eso es lo más probable. Ahora, nos ponemos a pensar también en este hijo, y este hijo debió estar enfermo. Su padre había muerto, y lo más probable es que una enfermedad que había atacado a su padre ahora estaba atacando a su hijo. Eso es lo más probable. Así que este hijo, tal vez en medio de su enfermedad, también sentía dolor. Tal vez en medio de su enfermedad también sentía que la muerte se lo iba a llevar. Y en medio de todo, yo creo que él le decía a Dios: mira, Señor, yo no quiero dejar a mi mamá sola. Yo no quiero dejar. Probablemente en su dolor estaba pidiéndole a Dios. Probablemente estaba allí diciendo: Señor, mire, mi papá también ya no está, ahora soy yo el que voy a quedar. Mire a mi mamá cómo va a quedar sola. Y Dios, todo esto, porque Dios no solamente ve el presente, Él ve todo el pasado, Él ve todo el futuro, Él lo puede ver todo. Así que el Señor dice que se compadeció. Todo eso es lo que hizo que Dios se compadeciera de esta mujer. Amén. Eso nos enseña algo muy importante, y es que Dios ve todo lo que haces. Todo. Dios ve cada decisión que tú tomas. Dios ve cada camino. Cada vez que te encierras a tu cuarto y lloras, cada vez que estás pasando por alguna dificultad y le pides ayuda a Dios, todo Dios lo ve. Él siempre está ahí viendo. Y algo que nos enseña es que Él es un Dios que se compadece. Se compadece.
se compadece de su pueblo, se compadece de las personas. El Señor se compadeció de esta mujer. Y podemos decir que no solamente se compadeció de ella, sino que el Señor se debió compadecer también de este joven. Y entonces dice la palabra que se acercó. Miren lo maravilloso, versículo 14. Se acercó, amén, porque el Dios que tenemos es un Dios que se acerca a nosotros. Y dice que se acercó y tocó el féretro, o lo que le podemos llamar ahorita nosotros el cadáver, ¿cierto? Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Sabe? Este versículo 14 nos enseña algo. Tenemos que buscar un toque de nuestro Señor. Amén. Sí, yo quiero que usted le diga, si está allá con alguien al lado, dígale: tenemos que buscar un toque de nuestro Señor Jesús. Amén. Un toque. Porque un toque de Jesús da vida. Porque un toque de Jesús detiene los planes del enemigo de llevarte a la muerte. Porque un toque de Jesús detiene los planes del enemigo de destruir a tu familia. Porque sabe, la muerte se iba llevando a este joven. La caravana de la muerte iba llevando, pero apenas el Señor toca, dice que se detuvo la caravana de la muerte, no pudo avanzar más, porque cuando Jesús llega a algún lugar y toca, la muerte ya no tiene más dominio. La muerte se detuvo. Un toque del Señor. Un toque del Señor pudo hacer que una familia tuviera esperanza, porque ahora esta madre no iba a estar sola. Ahora esta madre iba a tener a su hijo que le iba a acompañar. Mire todo lo que hace un toque de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invitación, para que al tomar esta palabra usted diga: yo necesito un toque de mi Señor. Un toque. Vamos a pedirle un toque. Usted le va a decir, cada vez que ore va a decir: Señor, tócame. Un solo toque tuyo, Señor, me va a dar vida. Un toque tuyo, Señor, va a quitar la muerte espiritual que posiblemente tengas. Un toque del Señor va a anular esos planes del enemigo que probablemente te están llevando por un camino, que probablemente te están llevando hacia la destrucción, que probablemente te están llevando a la desesperación, o a que tu hogar se destruya, o a que tu familia se destruya, o a que pasen muchas cosas. Un toque del Señor puede impedir que todo eso pase, que se detenga todo eso y que produzca vida en ti. Y no una vida normal, una vida sobreabundante, una vida de bendición. Vamos a pedirle al Señor que nos dé vida. Vamos a pedirle al Señor que nos toque. ¿Sabe? Hay una mujer que dice: si tan solo tocar el borde de su manto, dice allá la palabra, una persona que estaba enferma. Y dice: si tan solo tocar el borde de su manto, porque ella había entendido que un solo toque podía hacer algo sobrenatural en su vida. Y eso quiero invitarle, a que busques un toque del Señor. Quiero invitarte para que tú anheles un toque del Señor, para que tú lo desees. Vea, un toque de Dios, en este caso, transformó todo en esta mujer. No me imagino lo que pasó cuando esta mujer vio a su hijo incorporarse. No me imagino la alegría, todo lo que vino en ese momento para ella. Y no me imagino lo que pasó con ese toque para este muerto que ahora volvía a la vida. No me imagino lo que él debió sentir en ese momento con ese toque. Así que un toque del Señor. Un toque del Señor. Y dice ahí la palabra que el Señor le dijo lo siguiente. El Señor le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Amén. Esa palabra, ¿sabe? Tenemos que anhelar una palabra de nuestro Señor. No solamente un toque, vamos a anhelar también una palabra de Dios. Eso es algo muy importante. Esa palabra me dice que el Señor le dijo, o sea, hubo una palabra que salió de la boca del Señor en la cual le dijo: levántate. Nótese que todavía no había pasado la resurrección, pero llega la palabra y le dice: levántate, porque la palabra tiene poder. Y por eso la invitación es para que no menospreciemos la palabra de Dios. Busquemos una palabra, busquemos caminar sobre esa palabra que Dios nos dé. Muy importante que usted anhele esa palabra de Dios, que cada día usted le diga: Señor, ¿qué palabra me vas a dar hoy?
¿Qué palabra me vas a decir hoy? Que el Señor, así como esta persona un día te diga a ti, levántate. Hoy, a través de esa escritura, probablemente te lo está diciendo. Te está diciendo, levántate, levántate. Ya es tiempo de tomar eso que Dios nos ha entregado, esa responsabilidad que Dios nos ha entregado. Es tiempo de escuchar esa voz de Dios que nos está diciendo, levántate, y pararnos en la brecha y decir, Señor, y ahora que me levanté, tócame también. Qué bueno, amén. Qué bueno que no nos conformemos solamente lo que digamos, Señor, más. Quiero otra palabra, Señor. Caminar sobre esa palabra, porque la palabra de Dios da vida, y vida en abundancia, amén. Entonces busca esa palabra de Dios. Busca esa palabra. Busca esa palabra. La palabra de Dios le dijo a ese joven, levántate. Y entonces dice la palabra que ese joven, en el versículo 15, dice que el que había muerto se incorporó. Amén. Se incorporó. Comenzó a hablar, dice la palabra. Comenzó a hablar. Eso se llama restitución. ¿Sabe algo muy importante? Volvió a casa. Después de la palabra de Dios, él volvió otra vez a ese propósito de vida que Dios había establecido para él. Ahora sí había un propósito. Probablemente, como les dije, estaba tal vez enfermo antes de morir y ya había perdido su propósito. Tal vez había dicho, no, ya no hay nada, ya no pensaba en su futuro. Mientras estaba enfermo, tal vez estaba diciendo, así como mi padre murió, yo también, ya no hay nada que hacer. Pero cuando el Señor viene y lo toca y da una palabra sobre él, entonces él puede volver a casa, él puede volver a retomar el propósito que Dios había establecido para su vida. Ahora sí tenía vida, ahora sí tenía esperanza. Probablemente este joven hizo muchas cosas en su vida. Probablemente de ahí en adelante para él fue una vida de bendición. Y yo creo que él testificó del Señor en muchos lugares. Yo creo que en muchos lugares él llegó y dijo, mire, yo estaba muerto, pero el Señor me revivió. Sí, el Jesús. Y probablemente él fue uno de los grandes predicadores de ese tiempo. Eso es algo maravilloso, porque el propósito que Dios tenía con él se cumplió aquí. Así que a veces Dios tiene que permitir cosas fuertes, porque probablemente este joven se había aislado del propósito de Dios, y probablemente Dios permitió que viniera esto fuerte para su vida, algo que lo sacudió y le dio nuevamente vida para alinearlo al propósito que Dios tenía. Eso nos enseña muchas cosas. Así que si Dios tiene un plan con nosotros, Él va a hacer lo necesario para que usted vuelva y se enfoque a ese propósito, aunque a veces cause dolor, aunque a veces tengamos que pasar por momentos difíciles. Pero qué bueno que podamos alinearnos al propósito de Dios. Yo me imagino que la vida de este joven y la vida de esta mujer no volvió a ser la misma. Fue una vida de milagros, porque cuando una persona es tocada por algo sobrenatural, la persona no vuelve a ser el mismo. Yo creo que estas personas se apasionaron del Señor y probablemente le cayeron tiempo más adelante al Señor en algún lugar, lo buscaron y cayeron allí donde estaba para escuchar su palabra, y probablemente se alimentaron de Él. Mejor dicho, muchas cosas debieron pasar, porque cuando Dios hace un milagro, las personas son transformadas. Y esto nos lleva a nosotros a entender que Dios a veces hace cosas, pero las hace con un propósito en nuestras vidas. Aquí esta persona tenía un propósito de muerte y Dios se la cambió por un propósito de vida. Dice que él se incorporó, quiere decir volvió a tomar el cuerpo que le pertenecía, volvió a tomar la vida que le pertenecía, que Dios le volvía a entregar. Y dice que empezó a hablar. Comenzó a hablar una vez más, porque Dios quiere que nosotros hablemos. Dios quiere que si nosotros hemos resucitado espiritualmente, si Él nos ha vuelto a la vida espiritualmente, si ha hecho que a través de esa unción usted vuelva a vivir, es para que usted hable las maravillas de Dios. Es para que usted hable las grandezas de Dios. Es para que usted testifique todo lo que Dios ha hecho. Dios trae vida para que usted hable. Amén. Aquí esta persona habló
y dice que lo entregó una vez más. ¿A quién? A su madre. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice ahí el versículo 16. Mire, dice: todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Qué tremendo. Algunos tuvieron miedo y también glorificaban a Dios. Todo esto nos enseña. Cuando esa persona toma otra vez dominio de su cuerpo, se reincorpora, nos enseña a nosotros lo que Dios quiere de nuestras vidas cuando Él nos ha dado una vez más vida espiritual. Y esto quiero que, si usted está anotando allí, lo anote. Es algo muy importante. Cuando Dios te da nuevamente vida espiritual, es para que tú tomes ahora sí el dominio que Dios te ha entregado. El dominio que Dios te ha entregado, dice la palabra que dentro de las cosas que Dios nos ha entregado, el dominio propio es una de las cosas que Dios quiere. En otras palabras, que ya no nos dejemos arrastrar por la gente, ya no nos dejemos llevar de tal vez de las malas amistades, ya no nos dejemos llevar tal vez de las habladurías, ya no nos dejemos llevar tal vez de la gente que critica, no nos dejemos llevar de los vientos, sino que ahora tengamos dominio propio. Dios nos resucita espiritualmente para que tengamos dominio propio. Amén. Dice ahí el versículo 16: entonces tuvieron miedo, que realmente es algo que pasa cuando suceden cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque la gente cuando vemos cosas sobrenaturales, cuando vemos cosas sacadas de lo normal, entonces la gente normalmente reacciona con miedo. Lo que está pasando hoy en día con la pandemia, ¿cierto? Al ver algo de esa magnitud, hay muchas personas que en este momento tienen miedo. Otras personas que decían Dios no existe, ahora están diciendo como que sí existe, y ahora sí están buscando un poco de Dios. Otros están tratando de arreglar sus vidas, pero hay miedo, hay zozobra, hay incertidumbre. Cuando el Señor hizo este milagro, lo sorprendió el razonamiento de muchos, porque muchos de los que llevaban este muerto estaban seguros de que el joven había muerto. Lo llevaban, ¿sabe? Muchos de los que iban en la caravana fueron testigos de que este joven había muerto, y al ver que él resucita, entonces es atacada la mente, el razonamiento de muchos de ellos, y por eso dice la palabra que tuvieron miedo. Habían muchos que en ese momento tuvieron miedo. Posiblemente tuvieron miedo porque se dieron cuenta de su condición alejada de Dios, pecaminosa. Pero probablemente otros tuvieron miedo porque sabían que realmente necesitaban ponerse en cuentas con Dios. Que nuestro temor, que nuestro miedo sea un miedo más bien de obedecer a Dios, de temor a Dios, de respetar a Dios, y no un miedo de que nos encontremos a cuentas, un día que nos encontremos sin estar a cuentas con Dios. Amén. Así que dice que tuvieron miedo. Hay tiempos donde Dios está haciendo cosas como este caso. Hay personas que hasta que no ven que Dios hace algo sobrenatural es cuando van a creer. Dios tiene su forma, pero que algún día glorifiquemos el nombre de Dios. Dice que acá glorificaban a Dios las personas a pesar del miedo. Yo creo de que algunos habían sido también en ese momento ateos. Probablemente habían personas en las filas que no creían en Dios, pero cuando Dios hizo eso, entonces ellos estaban ahí diciendo gloria a Dios probablemente. Así que Dios tiene que hacer cosas grandes a veces para enseñarnos, y ellos decían es un gran profeta se ha levantado, y otros decían Dios ha visitado a su pueblo. Esto quiere decir para nosotros probablemente representamos a ese hijo de esa viuda, probablemente lo representamos, y cuando Dios toca nuestras vidas nos está diciendo tienes otra oportunidad. Hoy una vez más el Señor nos está diciendo tienes otra oportunidad. Estás vivo, estás escuchando esta palabra, todavía hay una opción para ti.
Dios quiere tocarte, pero al mismo tiempo que quiere tocarte, quiere que tú anheles que esa palabra fluya en tu corazón y quiere darte vida. Y Él mismo te hace un llamado. Él mismo te dice: levántate. ¿Levántate de dónde? Levántate de los muertos espirituales. Levántate tal vez de ese confort, de ese conformismo. Levántate de eso. Dios hoy nos está haciendo un llamado y nos está diciendo que tenemos una oportunidad más. Amén. Tenemos una oportunidad más delante de Dios. Tenemos una oportunidad más. Algunas personas también que están clamando por sus hijos, que están diciendo: Dios mío, mi hijo está en el mundo, mi hijo no quiere nada de Dios. Probablemente ese hijo represente también este personaje, una persona que está muerto espiritualmente. Pero si tú le crees a Dios, si tú le crees al Señor, lo que Dios está diciendo hoy es que Él puede tocar a ese hijo que espiritualmente está muerto y que Él le puede dar vida. ¿Cuándo? Solamente Él lo sabe, porque recordemos que hablamos de que el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Pero Dios quiere que tengas confianza, tengas fe. Dios quiere que le creas. Dios ya ha tenido misericordia y Dios se ha compadecido de ti que estás clamando por esos hijos. Dios se ha compadecido de ti que estás clamando por esa familia, que estás clamando por esas personas, que tal vez clamas y no ves, pero Dios se ha compadecido. Y el Señor un día, Él va también a tocar a ese hijo, Él va a tocar a esa hija, Él va a tocar a ese familiar que todavía no ha llegado a los pies de Cristo, que está muerto espiritualmente. Un día Dios le va a tocar y un día va a resucitar y un día esa persona va a tener vida. Y esa persona va a llegar a ser aún mejor que tú, vas a ser más buscador que tú. Vas a confiar en el Señor, que esa palabra es para nosotros, es una promesa de Dios para su iglesia. Y usted le va a decir: Señor, tócalos, Señor, compadécete de mí, tócales, ministralos, Señor, lo que tengas que hacer en sus vidas para que Dios los traiga, para que Dios los resucite, para que Dios los levante. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies allí, si puede, en su casa, y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Señor, muchas gracias por darnos este privilegio. Hoy hemos visto esta historia que pasó en Naín. Señor, muy cerca de donde naciste, allí aproximadamente a 10 kilómetros, allí estaba ese pueblo, Señor. Un pueblo que tal vez estaba olvidado por muchos, pero que tú lo habías tenido en cuenta para hacer una obra poderosa allí. Señor, te doy gracias porque nos enseñas cómo actúas. Mientras algunas personas iban para ese lugar a descansar, a ese lugar donde había una supuesta calma, Señor, al mismo tiempo salían personas que estaban enfrentando, Señor, una dificultad fuerte. Para esa mujer era un infierno vivir en ese momento, ver que su esperanza de vida se había ido, ver que aquel hijo que era el que le acompañaba había muerto, ver que posiblemente su sustento se iba a ver en gran manera afectado y que ya no había un futuro, o más bien ese futuro estaba incierto. Padre, y mientras esta mujer iba con esta caravana, con esas miles de personas, algunos le iban abrazando, algunas personas le iban diciendo: mi sentido pésame, otros le iban diciendo: la acompaño en su dolor, muchas cosas, Señor, pero nadie podía entender el dolor que sentía esta mujer allí mientras iba caminando, ese dolor que probablemente estaba diciendo allí dentro de ella misma, estaba diciendo: yo ya no quiero vivir más. Probablemente estaba diciendo: Señor, quítame a mí también la vida. Probablemente estaba diciendo muchas cosas, pero tú ibas en camino. Tú ibas en camino, Señor, porque ya estabas escuchando el clamor de alguien que necesitaba de ti, Señor. Y mientras las personas iban siguiendo con esta mujer,
iban llevando muerte, iban llevando tristeza. Tú ibas llevando gozo, tú ibas llevando paz, tú ibas llevando esperanza, Señor. Había una vida que se estaba acercando. Y te doy gracias porque así nosotros muchas veces en nuestro diario vivir, Señor, estamos llevando una vida de angustia. Señor, probablemente algunas personas que me están escuchando, probablemente algunos de ellos, Señor, están cansados de una vida. Están cansados, Señor, de enfrentar problemas día tras día, Señor. Están cansados, Señor, de ver tanta angustia, de ver tanta desilusión, de ver tantas cosas que les están pasando, Señor. Y probablemente no aguanten más. Pero quiero pedirte, Señor, que así como llegaste a esta viuda, Señor, quiero pedirte que llegues a cada persona, Señor, que está en esta condición. A cada persona, Señor, que está en ese clamor, que está diciendo: Dios, te necesito, que están diciendo a gritos, tal vez no lo mencionen, Señor, pero desde el fondo de su corazón están diciendo: Dios, ayúdame en ese momento de dificultad, en ese momento difícil, ayúdame, Señor. Y ahora, Señor, yo sé que así como con esta viuda tú ibas en camino, tuviste misericordia, Señor, te acercaste, Señor, y cambiaste esa tristeza que llevaban, esa tristeza que llevaba esa multitud fue cambiada, Señor, por gozo, fue llevada por esperanza, fue llevada por personas que habían estado tristes, personas que habían estado allí llorando, ahora alababan a Dios, ahora se regocijaban, ahora bendecían a Dios, porque había vuelto la esperanza. Así yo pido para cada persona, Señor, que en este momento están pasando por aflicción, por dificultad. Así pido para que tú llegues a cada uno de ellos, Señor. Así el Señor dice en su palabra que Él se acerca a ti, que Él se acerca a tu casa y que Él tiene compasión. Pero también Dios quiere que te dejes ver. Dios quiere que te dejes ver porque probablemente te has escondido mucho del Señor. Dios te ha mandado mensajes, Dios te ha mandado personas, y muchas veces te escondes de las personas, muchas veces te haces como que no escuchas y te has escondido, realmente te has escondido de Dios. Dios quiere verte, Dios quiere que tú te acerques a Él, porque cuando Dios te ve, entonces Él se va a acercar a ti. Y Dios es un Dios que se compadece, Dios es un Dios misericordioso. No te escondas más de Dios, no te ocultes más de Dios. El Señor ha enviado personas a hablarte de Él y tú has ocultado tu rostro, te has escondido de Dios. Es tiempo para que le digas: Señor, heme aquí estoy, te necesito, Señor, háblame más, quiero conocer más de ti, Señor, toca mi vida, busca un toque de Dios. Que allí en tu casa puedas decirle: Señor, quiero un toque tuyo. Quiero que le creas a Dios y que con tus manos allí, si puedes levantar tus manos, le digas: Dios, yo quiero un toque tuyo, Señor. Yo quiero un toque tuyo. Dígale: Señor, tócame, Señor. Quiero que tú me toques. Dígale: Señor, así como tú tocaste, Señor, a este joven, así tócame a mí, Señor. Da vida a mi interior, Señor. Vivifícame con tu espíritu. Dígale: tócame, Señor. Un toque tuyo, Señor, va a cambiar la tristeza en gozo. Un toque tuyo va a traer vida a tu vida, va a traer una vida realmente sobrenatural, va a vivificarte. Cuando Dios toca, Dios trae esperanza. Cuando Dios toca, Dios hace que venga vida y la muerte sea anulada. Cuando Dios toca a una enfermedad, también se tiene que podrir. Dígale: Señor, tócame. Anhela un toque del Señor. Yo quiero que allí en tu casa le digas: Señor, yo quiero un toque tuyo, Señor. Y yo quiero que lo anhele que el Señor toque tu vida. Pero anhele también que el Señor te dé una palabra para que la obedezcas, una palabra para que Él sea el Señor de tu vida, para que tú hagas conforme a lo que Él quiere hacer. Dígale: Señor, también quiero una palabra. Hoy también tomo esta palabra que tú nos estás dando, porque hoy el Señor te está dando esta palabra para que te levantes,
Hoy el Señor te está dando esta palabra para que haya resurrección en tu vida. Hoy el Señor te está dando esta palabra para decirte que Él va a cambiar ese camino, ese destino que llevabas hacia la destrucción. El Señor se apareció hoy para desviarte ese destino hacia la perdición. Y hoy el Señor va a llevarte a una vida de propósito, a una vida de destino, a una vida verdadera. Hoy el Señor está haciendo ese llamado a tu corazón, a tu vida. Hoy Él llegó y hoy el Señor también te está diciendo: levántate, toma dominio, toma dominio. Señor, yo clamo por tu pueblo, Señor, que ha recibido esta palabra. Yo clamo para que tu pueblo, Señor, en este momento tomen vida, Señor, para que tu pueblo en este momento se encamine, para que tu pueblo en este momento se levante, para que tu pueblo en este momento, Señor, tenga un verdadero temor, un verdadero arrepentimiento de ti, Señor, que realmente se acerquen a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, precioso Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero decirte algo antes de terminar, y es que nosotros estamos en un mundo que ha sido quebrantado, y muchas veces tratamos de salir de él de muchas maneras. Tratamos de salir, hay personas que tratan de salir de ese mundo quebrantado a través de las drogas, a través del licor, a través del adulterio, de la fornicación. Y por más de que tratan de salir de ese mundo que ha sido quebrantado, una vez más regresan al lugar, regresan a la realidad, regresan a ese mundo lleno de dolor, a ese mundo lleno de desesperanza, a ese mundo afligido. Pero yo quiero decirle que el propósito original de Dios no era ese mundo quebrantado. Dios tenía una esperanza, Dios tenía un mundo de vida, un mundo de paz. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el mundo fue quebrantado? Por causa del pecado. Porque nosotros no queríamos darle la cara a Dios, queríamos seguir nuestros propios caminos. Y aún hay personas que hoy en día quieren seguir sus propios caminos. Y usted escucha gente que dice: yo creo a Dios a mi manera, y quieren seguir sus propios rumbos. Pero Dios no estableció eso. Dios estableció un mundo de paz, un mundo de esperanza, un mundo de bendición. Pero a raíz del pecado, el mundo fue quebrantado, y ya no hay forma de volver por el mismo camino, porque el mundo fue quebrantado por el pecado. Afortunadamente apareció el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios vino para hacer un puente para que podamos volver al propósito de Dios. Apareció el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios murió en la cruz, pero también resucitó. Murió para que nosotros nos arrepintamos de corazón, pero resucitó para ser el Señor de nuestras vidas. Solo hay dos cosas que tienes que hacer si quieres realmente volver a ese plan de Dios, ese plan original que Dios tiene en tu vida. Si quieres tomar, así como esa persona que resucitó tomó ahora una esperanza, quiero decirte que hay solo dos cosas que tienes que hacer. La primera es arrepentirte, y la segunda es creer en Jesucristo. Arrepentirte de ese pecado, arrepentirte de la vida que has llevado, y creer en Jesús para tomar el camino que Dios quiere. Si hoy tomas esa decisión, vas a poder regresar al plan original que Dios tiene. Y así como este hijo resucitó, quiero decirte que tú vas a resucitar. Y para eso voy a hacerte una pequeña oración. Si estás allí en casa, voy a hacerte esta pequeña oración. Quiero que cierres tus ojos. Si no has hecho esta oración, si no has aceptado a Cristo, quiero dirigirte para que tu vida, para que el propósito de Dios se restaure en su vida. Y quiero que repitas después de mí y le digas: Señor, gracias. Hoy reconozco que el mundo en que estoy ha sido quebrantado. Perdóname. Intenté salirme de este mundo a través de las drogas, del alcohol, del adulterio, de la mentira y de muchas otras cosas. Pero ahora me di cuenta que nada de esto me llena. Ahora sé
que tú apareciste, moriste en la cruz, pero también resucitaste para ser el Señor de nuestras vidas. Hoy determino arrepentirme. Hoy me arrepiento por haber llevado esa vida. Hoy me arrepiento porque en algún momento te di la espalda. Hoy me arrepiento y hoy decido creer en Jesucristo. Decido creer que tú, Señor, moriste en la cruz para darme vida a mí y resucitaste para ser el Señor de mi vida y así restaurar mi relación y el propósito. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias te doy, Señor. Ahora solamente me resta decirte: resucítame en el nombre de Jesús. Gracias por darme el privilegio de ser tu hijo. Amén y amén. Si has hecho esta oración, solamente quiero recomendar que leas la palabra, que empieces a orar. Si no sabes cómo hacerlo, aquí podemos guiarle, podemos llevarlo en ese proceso para que podamos seguir adelante en este camino. Amén. Muy importante que podamos aprender, porque la palabra de Dios nos enseña: leer la Biblia y orar. Dos cosas que siempre tenemos que hacer. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.